En los países industrializados, las infecciones neumocócicas afectan las edades extremas de la vida. En los niños menores de 2 años, la incidencia de estas infecciones es mayor que cualquier otra época de la vida, pero la mortalidad debido a las mismas es relativamente baja y se asocia casi de forma exclusiva a meningitis. En los adultos mayores de 65 años, la mortalidad se debe sobre todo a neumonía. El neumococo es responsable de un amplio espectro de enfermedades, ya que causa infección del oído medio, senos, tráquea, bronquios y pulmones por diseminación directa del microorganismos desde el lugar de colonización a su faringe y produce infección del sistema nervioso central, válvulas cardíacas, huesos, articulaciones y cavidad peritoneal por diseminación hematogénea. La neumonía neumocócica puede originarse por diseminación directa o hematogénea. La vigilancia epidemiológica suele centrarse en las denominadas formas invasoras producidas por diseminación hematogénea, que son las más graves, y su diagnóstico microbiológico se basa en la identificación del patógeno en un lugar normalmente estéril. El neumococo Streptococcus pneumoniae es un microorganismo patógeno capaz de causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos. Se trata de una bacteria gram positiva de 1,2 a 1,8 micrómetros de longitud que presenta una forma oval y el extremo distal lanceolado. Neumococo es un patógeno casi exclusivamente humano, causante de un gran número de infecciones, neumonía, sinusitis, peritonitis, etc. Y de estos procesos invasivos severos, meningitis, sepsis, etc., particularmente en ancianos, niños y personas inmunodeprimidas. Los neumococos son microorganismos exigentes que requieren la presencia de una catalasa para crecer en las placas con agar. En el laboratorio, los neumococos se identifican por diplococos gram positivos en forma de lanceta, catalasa negativo, alfa-homólisis con agar sangre, sensibilidad a toquina, lisis por sales biliares. Los neumococos comúnmente colonizan el tracto respiratorio del ser humano, en especial en el invierno y a comienzos de la primavera. La diseminación se produce a través de las gotas que se transmiten por el aire. Las epidemias verdaderas de infecciones neumocócicas son poco frecuentes, sin embargo, algunos serotipos parecen estar asociados con brotes en ciertas poblaciones, por ejemplo, militares y hospitalarias. Serotipos. La cápsula de neumococo está formada por un polisacárido complejo que determina el tipo serológico y contribuye a su virulencia potencial patogénico. La virulencia varía por un poco dentro de cada tipo serológico debido a la diversidad genética. Actualmente se han identificado más de 90 serotipos neumocócicos diferentes en función de su reacción con antisueros específicos del tipo. Las infecciones más graves son causadas por pequeño número de serotipos 4, 6b, 9b, 14, 18c, 19f y 23f, que se incluyen en la vacuna neumocócica conjugada 13 valente. Estos producen aproximadamente el 90% de las infecciones graves en niños y el 60% de las observadas en adultos. Sin embargo, estos esquemas están modificados lentamente, en parte debido al uso cada vez más difundido de la vacuna polivalente. El serotipo 19A, que es muy virulento y resistente a múltiples antibióticos, está surgiendo como una causa importante de infección respiratoria y de enfermedad grave. Por ello se incluyen ahora la vacuna conjugada 13 valente. Factores de riesgo. Los pacientes más susceptibles en las infecciones neumocócicas invasivas graves son personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedad cardiorrespiratoria crónica, diabetes, enfermedad hepática, alcoholismo. Personas con inmunosupresión, por ejemplo el VIH, personas con aplesia funcional o anatómica, aquellos con anemia drepanocítica, residentes o instituciones con atención crónica, fumadores, aborígenes nativos de Alaska y ciertas poblaciones de indios americanos. Los ancianos, incluso los que no padecen otras enfermedades concurrentes, tienden a presentar el peor pronóstico por las infecciones neumocócicas. El daño del epitelio respiratorio, como la bronquitis crónica o las infecciones respiratorias virales comunes como la influenza, pueden predisponer la invasión por parte de este patógeno. Enfermedades causadas por neumococo. Las enfermedades neumocócicas incluyen otitis media, neumonía, sinusitis, meningitis, endocarditis, artritis séptica, peritonitis rara, bacteriamina. Las infecciones neumocócicas primarias suelen afectar el oído medio o los pulmones. Bacteriemia neumocócica. La bacteriemia neumocócica puede aparecer en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Aquellos que han recibido esplectomía tienen riesgo especial. La bacteriemia puede ser infección primaria o puede acompañar la fase aguda de cualquier infección neumocócica local. Cuando aparece la bacteriemia, la diseminación secundaria en sitios distantes puede producir infecciones como artritis séptica, meningitis, endocarditis. A pesar del tratamiento, la tasa global de mortalidad para la bacteriemia es de 15 a 20% en niños, especialmente en los que presentan meningitis, están inmunocomprometidos o han tenido esplectomía y tienen bacteriemia grave, y en adultos 30 a 40% en adultos mayores. El riesgo de muerte es más alto durante los primeros 3 días. Neumonía neumocócica.
La neumonía es la infección más grave frecuentemente causada por neumococo. Puede manifestarse como una neumonía lobular o, menos habitualmente, como una bronconeumonía. En los Estados Unidos se producen cada unos 4 millones de casos de neumonía extrahospitalaria. Cuando estos casos se requieren con atención, el neumococo es el agente etiológico más común en pacientes de todas las edades. Los derrames preurares ocurren hasta el 40% de los pacientes, pero la mayoría de los casos resuelven durante el tratamiento farmacológico. Solo alrededor del 2% de los pacientes desarrollan epiema, que puede volverse tabicado, grueso y fibrinopurulento. El epiema se ha asociado con mayor frecuencia con S. pneumoniae sorotipo 1. El absceso pulmonar debido al S. pneumoniae es poco común en adultos, pero ocurre con mayor frecuencia en niños. El serotipo 3 es el patógeno habitual, pero producen estar implicados en otros serotipos neumocócicos. Otitis media aguda neumocócica. La otitis media aguda de lactantes después del periodo neonatal y en niños es causada por el neumococo, en el 30 a 40% de los casos. Más de un tercio de los niños de la mayoría de las poblaciones presenta una otitis media aguda por neumococo, alguna vez durante los 2 primeros años de vida. En este cuadro suele ser recurrente, relativamente en pocos serotipos de S. pneumoniae son responsables de la mayoría de los casos. Después de la vacunación universal de los lactantes en los Estados Unidos iniciada en el año 2000, los serotipos no incluidos en la vacuna, especialmente el serotipo 19A-, no estaba en la vacuna antineumocócica conjugada proteica original. Se han transformado en la causa neumocócica más común de la otitis media aguda. Las complicaciones son hipoacusia de conducción leve, disfunción vestibular del equilibrio, perforación de la membrana timpánica, mastoiditis, petrocitis, labirintititis. Las complicaciones intracraneanas son raras en los países desarrollados, pero pueden incluir meningitis, abscesos epilares y cerebrales, trombosis del seno venoso lateral y del seno cavernoso, empiema subpleural y trombosis de la arteria carótica. Sinusitis paranasal neumocócica. La sinusitis paranasal puede deberse a neumococos y transformarse en crónica y polimicrobiana. Los senos más frecuentemente afectados son los maxilares y los etmodiales. La infección de los senos causa dolor y secreción purulenta y puede extenderse al cráneo, causando las siguientes complicaciones: trombosis del seno cavernoso, abscesos cerebrales, epidurales o subdurales, tromboflebitis crónica septética y meningitis. Meningitis neumocócica. La meningitis purulenta aguda está causada frecuentemente por neumococos y puede ser secundaria a una bacteremia originada como en otro foco, en particular por una neumonía, debido a una extensión directa de una infección del oído, de la apofisis mastoides y de los senos paranasales, o una fractura de la base del cráneo que afecte uno de estos sitios, o la placa cribiforme, generalmente con pérdida de líquido cefalorraquídeo, lo que da acceso al SNC, a las bacterias de los senos paranasales, la nasofaringe o el oído medio. Se producen síntomas típicos de la meningitis: cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Las complicaciones después de la meningitis neumocócica incluyen pérdida de audición hasta en el 50% de los pacientes, convulsiones, trastornos de aprendizaje, disfunción mental, parálisis. Endocarditis neumocócica. La endocarditis bacteriana aguda puede ser una consecuencia de la bacteremia por neumococo, incluso en pacientes sin enfermedades de las válvulas cardíacas, pero es infrecuente. La endocarditis por neumococo puede producir una lesión valvular corrosiva con ruptura bruta o fenestración, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca progresiva rápida. La artritis septética neumocócica. La artritis septética, de manera similar
a la artritis hepática causada por otros cocos gram positivos. En general es una complicación de la bacteriemia neumocócica originada en otros sitios. Peritonitis neumocócica espontánea. La peritonitis neumocócica espontánea aparece a menudo en pacientes con cirrosis y ascitis, sin características que la distingan por peritonitis bacteriana espontánea debido a otras causas. La peritonitis por neumococos son espontáneas, aparecen en pacientes cirrocóticos, con independencia de la etiología de la hepatopatía y del estudio del Child. Generalmente se asocian a una infección del tracto respiratorio y del germen accede a la cavidad peritoneal por la vía hematogénea. Diagnóstico: tinción de Gram y cultivo. Los neumococos se identifican fácilmente por su aspecto típico en la tinción de Gram, ya que aparecen como diplococos con forma laxenta. La cápsula que los caracteriza pueden detectarse mejor con una prueba de Kellum. Esta es la prueba que se aplica un antisuero y luego se tiñe con tinta china. La cápsula se observa como un halo que rodea al microorganismo. La cápsula también es visible en la frotis teñidos con azul de metileno. El cultivo confirma la identificación y debe realizarse una antibiograma. La identificación del serotipo o del genotipo de las cepas puede ser útil con fines epidemiológicos. Por ejemplo, para seguir con la diseminación de clones específicos y los perfiles de resistencia a los antibióticos. Las diferencias en la virulencia dentro del serotipo pueden distinguirse por técnicas como la electroforesis en gel de campo pulsado y la tapificación de secuencias en LONCI múltiples. Tratamiento: un beta-lactámico, un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. Si se sospecha una infección por neumococo, la terapia inicial, antes de contar con los resultados de las pruebas de sensibilidad, debe estar determinada por los perfiles de resistencia locales. Aunque el tratamiento de elección para las infecciones neumocócicas es un antibiótico beta-lactámico o un macrólido, el manejo de esta convirtiéndose en un desafío a la vez cada vez mayor debido a la aparición de cepas resistentes. Las cepas con fuerte resistencia a la penicilina, a la ampicilina y otros beta-lactámicos son comunes en todo el mundo. El factor predispondiente más usual para la resistencia de los beta-lactámicos es la administración de antibióticos en los últimos meses. La resistencia a los antibióticos macrólidos también ha aumentado significativamente. Estos fármacos ya no se recomiendan como manoterapia para los pacientes internados con neumonía adquirida en la comunidad. Los microorganismos con resistencias intermedias pueden tratarse con las dosis habituales o con dosis más altas de penicilina G u otro beta-lactámico. Los pacientes con cuadros graves de infecciones no meningeas causadas por microorganismos muy resistentes a la penicilina a menudo pueden ser tratados con ceftriaxona, cefatoxima y ceftaroline. También son muy útiles en la dosis muy altas la penicilina G paternal, 20 a 40 millones de unidades por día para adultos, a menos de la concentración inhibitoria mínima del microorganismo aislado sea muy alta. Las fluoroquinonas como mofloxacina, levofloxacina y gemifloxacina son eficaces para las infecciones respiratorias por neumococos muy resistentes a penicilinas en adultos. Las evidencias indican que la tasa de mortalidad por neumonía neumocócica bacteriana es menor que cuando se utiliza la terapia combinada, por ejemplo, macrólido más beta-lactámico. Hasta hoy, todos los aislamientos resistentes a la penicilina han resultado ser sensibles a la vancomicina, pero con la vancomicina paternal no siempre se produce concentraciones en el LCR adecuadas para el tratamiento de la meningitis, en especial si se administran también corticoides. Por lo tanto, en pacientes con meningitis se usan comúnmente la ceftriaxona o la cetofaxima o la rifampicina o ambas, junto con la vancomicina. Prevención: infección produce inmunidad específica del serotipo que no se generaliza a otros serotipos. Además de ello, la prevención involucra vacunación, antibióticos profilácticos, vacunas antineumocócicas. Hay dos vacunas antineumocócicas disponibles: la vacuna conjugada neumocócica
PBCV13, una vacuna conjugada contra 3 estereotipos 1, 2, 3, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F. Vacuna antineumocócica de polisacáridos PPPSB23. Vacuna de polisacáridos polivalentes dirigida con 23 serotipos que representan 90% de las infecciones neumocócicas graves en adultos y niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. Los calendarios de vacunación varían según la edad y condiciones médicas que presenta el paciente. La vacuna conjugada neumocócica PCV13 se recomienda para lo siguiente: todos los niños entre 2 meses y 6 años, ver cronograma de vacunación recomendado para los niños de 0 a 6 años de edad, adultos mayores a 65 años, pacientes de 6 a 64 años con ciertas condiciones médicas. Algunas condiciones médicas aumentan el riesgo de los pacientes de experimentar infecciones neumocócicas, como las siguientes: un implante coclear, pérdida del LCR, anemia depranocítica u hemoglobinopatía, asplenia congénita o adquirida, cuadros de inmunocompromismo, inmunodeficiencia congénita, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, infección por HIV, leucemia, linfomas, cáncer generalizado, medicamentos inmunosupresores, trasplante de órganos sólidos. La vacuna antineumocócica polisacárida PPSV23 se recomienda en los siguientes casos: adultos mayores de 65 años, pacientes de 2 a 64 años que tienen condiciones de alto riesgo, incluyendo las ya mencionadas. Los demás criterios para la vacunación de pacientes de 2 a 64 años son los siguientes: un trastorno pulmonar crónico, incluyendo el asma, trastornos cardiovasculares crónicos, excluyendo la hipertensión, diabetes mellitus, trastorno hepático crónico, alcoholismo crónico. Los adultos de 19 a 64 años que fuman deben recibir una dosis de PPPSB23. Antibióticos prolifáticos. Para los niños con asplenia funcional o anatómica de menos de 5 años se recomienda penicilina V prolificada por vía oral en dosis de 125 miligramos 2 veces al día. La duración de la terapia quimioprolifática es empírica, pero algunos expertos continúan su administración durante toda la niñez y hasta la edad adulta en pacientes asplénicos de alto riesgo. Para los niños de más edad o adolescentes se recomiendan 250 miligramos orales 2 veces al día, al menos hasta 1 año después de la esplenectomía. Conclusiones. Los neumococos producen muchos casos de otitis media y neumonía, y también puede causar meningitis, sinusitis y artritis séptica. Los pacientes con enfermedades crónicas de las vías respiratorias o asplenia presentan alto riesgo de infecciones neumocócicas graves e invasoras, al igual que los pacientes inmunodeprimidos. La infección o complicado leve se trata de un antibiótico beta-lactámico o macrólido, debido a que la resistencia de los antibióticos beta-lactámicos y macrólidos está aumentando. Los pacientes con cuadros graves pueden ser tratados con una cefalosporina de generación avanzada, por ejemplo, ceftriaxona, cefotaxima y ceftazolina, y o una fluoroquinona respiratoria. La neumonía neumocócica bacteriana o grave se trata con la terapia combinada, ejemplo, macrólido más beta-lactámico. Se recomienda la vacunación de rutina a todos los niños de 6 semanas a 59 meses, a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas de otras edades con ciertos factores de riesgo.